¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles más de Punto de Partida. Mi nombre es Paco Alegría y hoy tengo la dicha y la bendición de poder compartir esta enseñanza con todos ustedes. Estamos hablando, recuerden, de las disciplinas espirituales privadas personales, ¿sí? Hace una semana escuchamos a Paco, nos compartió precisamente de compartir. El primer tema lo dio el pastor Víctor, ¿verdad? Hablando de la oración. Y hoy estaremos revisando la disciplina de congregarse, ¿sí? Disciplina, bueno, podemos definirla como el entrenamiento esperado a fin de producir un determinado carácter o una conducta. Así como los deportistas tienen que perfeccionar su técnica, hablando de un atleta, de un fondista, ¿verdad? Del tema del atletismo, el fondista tiene que tener técnica para respirar, tiene que tener técnica para bracear, tiene que tener técnica para avanzar o dar la zancada. Así nosotros, los cristianos, tenemos que tener disciplinas. Es importante que sepas que todo el conjunto de estas disciplinas van a hacer que nuestra fe fortalezca. Y por eso, pues, tenemos que ponerle atención. Mira, quiero compartirte que, bueno, nosotros, una vez habiendo hecho nuestra profesión de fe, estamos listos para desarrollarnos y listos para crecer. Sabes que el gran amor de Dios es que Él ha enviado a su Hijo unigénito, a fin de padecer y morir en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos haber alcanzado salvación en su nombre. Y obviamente nacer de nuevo. El versículo de Juan 3:16 es un versículo altamente conocido, ¿verdad? Quizá incluso en el mundo de los no creyentes. Este versículo habla de ese gran amor, que ustedes sin duda sé que lo conocen. Y si quieren repetirlo conmigo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, quizá tú que nos estás escuchando, quizá que estabas navegando y que te encontraste con esta enseñanza, con esta publicación en Facebook y no tienes un contexto de iglesia, déjame decirte que en Cristo hay salvación. Nosotros, los ya creyentes, hoy nos hemos añadido a una familia hermosa que es la familia de Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios hace un gran milagro en nuestras vidas, nos hace nacer de nuevo. La vieja vida se queda atrás para tener una nueva vida, para vivir con dificultades, por supuesto, porque el ser cristiano a veces creemos que todo va a ser miel sobre hojuelas, pero en ocasiones vienen dificultades. Pero vas a tener más elementos para poder transitar en este mundo tan convulsionado. Quiero también comentarte que este desarrollo espiritual que necesitamos nosotros vivir y desarrollarlo, ¿sí?, depende propiamente de la respuesta que tú tengas con nuestro Dios. No culpes a nadie. Hay conocidos, hay hermanos que a veces dicen, es que no puedo crecer espiritualmente y no sé cómo hacerle. Seguramente estos temas de las disciplinas no los practican con regularidad. Seguramente oran cuando recuerdan, oran cuando hay dificultad y Dios, a pesar de que Él conoce nuestras necesidades, Él quiere que nosotros las pongamos delante de Él. Pero bueno, este tema ya lo vimos. Este tema lo vimos en una entrega pasada. Hoy vamos a enfocarnos a esta disciplina de congregarnos. Asimismo, también muchas veces queremos culpar a la esposa, a los hijos, porque quizá ellos están desanimados, porque quizá ellos no han encontrado una plenitud plena aquí en la iglesia, aquí en la congregación,
Y hay luchas, sin duda, quizá, ¿no?, en el seno matrimonial, y a veces está el estira y afloja de que yo no quiero ir, de que yo sí voy, de que apúrate, de que esas luchas que se viven los domingos por la mañana. Y que sin duda, yo en algún momento, quiero confesarme, yo las viví y había momentos en que solo creía que el escuchar el mensaje era de bendición, cuando yo no sabía que alabar, que llegar puntual, era parte de esa transformación que estaba haciendo el Espíritu Santo en mí. Pero sabes, hoy, por la gracia de Dios, hemos cumplido aproximadamente 13 años de ser miembros de esta iglesia y hemos esforzado por estar, por permanecer, porque este tema de la permanencia, hoy en día con las diferentes denominaciones y los diferentes engaños que en ocasiones nos tiene el enemigo, pues nos hace tomar decisiones erradas. Nos hace ver y buscar iglesias cerca, nos hace buscar iglesias que quizá nos acomoden los horarios o que pues el contexto como tal sea algo agradable para nosotros, pero fíjate que desafortunadamente nosotros los cristianos a veces empezamos a crear en nuestra inconsciencia y en nuestra mente, de acuerdo a nuestra conveniencia, a un Dios acorde a mis caprichos, acorde a mis necesidades, acorde a mis prioridades, y que creemos, ¿verdad?, que ese Dios nos va a bendecir, pero ese no es el Dios al cual nosotros debemos de alabar. Nuestro Dios es majestuoso, nuestro Dios es poderoso, y muchas veces creemos que a capricho nuestro Dios nos va a bendecir. Y ¿sabes? Eso no es correcto, y eso no está dentro de lo que Dios pide en su plan de vida, a través de la palabra de Dios. Quiero hablar de el contexto histórico de la iglesia, ¿sí? Sabemos que se menciona allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, cuando Dios está ahí con los apóstoles, ¿sí? Y posteriormente, bueno, los primeros cristianos, como ustedes saben, cuando en el día de Pentecostés se presenta el Espíritu Santo, bueno, en el aposento alto, 120 personas, y ahí se registra el inicio de la iglesia del primer siglo. En Hechos 2.46, estamos revisando la versión Reina Valera 1960. Hechos 2.46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Quise resaltar ahí la palabra perseverando, porque ese perseverar es insistir, ese perseverar es empujar, ese perseverar es ir en contra a veces de las mismas adversidades que la propia vida nos presenta, ¿sí? Y continúa diciendo el versículo 46, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, contentos, ¿sí? A veces, desafortunadamente, dentro de nuestras congregaciones, pues no hay una armonía como la que Dios demanda, ¿verdad? A veces vemos que X o Y hermano está sentado en cierta fila y buscamos una fila adelante, o cuando nos lo topamos enfrente le damos vuelta. Entonces, ese amor y esa alegría con la cual Dios nos pide que convivamos como iglesia, no lo estamos llevando a cabo. Y asimismo sigue diciendo: y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sabes que allá en esos primeros años de la iglesia
ya se visualizaban conflictos, ya se visualizaban problemas. Y por ello, los escritores nos mandan de parte de Dios instrucciones precisas, instrucciones para nosotros poder corregir situaciones. Imagínense, por ejemplo, ahorita estaremos revisando un versículo que está en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos se escribió aproximadamente entre el año 65 al 67, y en ese entonces ya se reunía la iglesia y ya había problemas. ¿Qué ha sucedido con el pasar de más de 2000 años? Pues seguramente estos problemas, pues lejos de que continúen, han sido más fuertes, ¿verdad? Han sido más complicados. Quiero compartir la definición de la palabra iglesia. Bueno, se deriva del original griego de la palabra eclesia, ¿sí? Que la primera parte hace referencia a ser afuera de, ser apartado, afuera de. Y la segunda parte de esa palabra refiere a ser llamado. O sea, nosotros como iglesia somos llamados y estamos fuera de. ¿Fuera de qué? De lo que el mundo hoy ofrece. Y como iglesia en la Biblia, bueno, pues podemos encontrar que esto ya traducido al español se aplica a los creyentes en Cristo, a los que han confiado su fe en el Señor y que han nacido de nuevo por la fe depositada en nuestro Salvador. No a los edificios, no a las organizaciones. Erróneamente los creyentes creemos que la iglesia es el lugar físico, que son las cuatro paredes, que es el lugar donde ahí está Dios, ¿no? Y que el domingo salimos y que Dios ahí continúa y pasamos incluso y decimos, mira, esa es mi iglesia, ahí está mi iglesia, pero no, la iglesia somos nosotros mismos. La iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo Jesús que se reúnen para glorificar juntos su nombre. Entonces, la iglesia, quiero aclarar, no son edificios, no son organizaciones, no son estructuras, no es lo que muchas veces el hombre cree. En la primera epístola del apóstol Pedro, allá en el capítulo 2, en el versículo 9, nosotros, hace un rato les comentaba que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, llega un gran milagro. Somos transformados, nos sella el Espíritu Santo, pero aparte somos añadidos a la familia de Dios, ¿sí? Algunas ocasiones, cuestionando ahí los comentarios que a veces algunos hacemos, ¿no? O que la gente hace en la caja de comentarios de las transmisiones, dicen, ¿pero por qué se llaman familia? No, no son familias, somos una familia, somos miembros de la familia de Dios. Y miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? Él pagó un precio muy grande que ninguno de nosotros lo hubiera podido alcanzar. Él, a través de su sangre preciosa, nos ha adquirido, nos ha comprado, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero en esta última parte de este versículo hacer referencia a qué éramos en el pasado y qué somos en nuestro presente y en nuestro futuro. Éramos o andábamos en tinieblas, hoy somos luz, y como luz tenemos que ser luz para los que nos rodean. Quiero hablarte, o piensa en tus compañeros de trabajo, piensa en tus vecinos, piensa en los chicos, en los compañeros de escuela.
nosotros necesitamos ser luz. Nosotros somos escogidos, somos un pueblo adquirido por Dios. Cuando yo las primeras veces que leía este versículo y lo empezaba a comprender, la piel se me ponía chinita, porque es un gran privilegio. E insisto, si hoy estás aquí y tú no tienes contexto de iglesia, tú eres un simple seguidor o te identificas con otro tipo de religión, quiero decirte que puedes ser adquirido por Dios, que tú puedes formar parte de esta nación, que tú puedes ser un santo, que tú puedes andar en luz. Cuando estábamos en luz, difícilmente podíamos caminar con seguridad. Cuando estábamos en tinieblas, difícilmente podríamos caminar con seguridad. Imagínate, digo, hace unas horas estábamos aquí sin luz, ¿no? Temerosos de que la situación no se fuera a corregir y que no pudiéramos llevar este mensaje. Entonces, aquí en el templo, pues ya empezaba a oscurecer y no nos veíamos. Salió una hermana que estaba por aquí trabajando, y sale y se despide: adiós, hermano. No la pude ver. Yo solamente me despedí, pero no supe quién era, ¿no? Me acerqué con alguien y pregunté quién era. Era la hermana Araceli. Entonces, así estábamos, no tomábamos decisiones. Podíamos perecer en cualquier momento, podíamos caer. Y hoy que estamos en luz, hoy resplandecemos, hoy podemos ser incluso apoyo para que alguien más pueda encontrar la verdad. Una vez que hemos conocido que la iglesia no es el edificio, sino que la iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo Jesús, quiero que me ayudes a leer esta definición de iglesia, esta definición de la función principal de la iglesia. Sígueme, y los que están aquí me pueden acompañar leyendo fuerte para leer estos renglones. Dice: glorificar a Dios y extender su reino a través de la predicación de su palabra, edificando a los creyentes, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Tú que has recibido al Señor como tu Salvador, tú eres santo, yo soy santo. Entonces Dios ha dotado, ¿sí? Ha dotado de dones, ha dotado de talentos, ha instalado en esta iglesia a quienes nos van a enseñar. El versículo, el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 11 y 12, podemos ver claro esto. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hace un rato te mencionaba, no he podido crecer, no sé cómo crecer, me siento apenado porque por más que me esfuerzo, yo veo que no crezco espiritualmente. No puedes estar excusándote que no hay quien en la iglesia te pueda enseñar, porque Dios aquí en esta iglesia, aquí en Conexión Vida, en Celaya y en sus diferentes campus, ha puesto a profetas, ha puesto a apóstoles, ha puesto evangelistas, ha puesto a pastores y por supuesto hay maestros. De hecho, bueno, pues dentro del instituto en el cual yo estoy inscrito, pues tengo diferentes maestros, ¿ah? Y que de hecho este semestre incluso vamos a tener ahí a maestros que yo nunca había tenido. Entonces, a veces nosotros creemos que Dios no nos ha dado dones. Estando leyendo un libro de un escritor alemán, él decía que en Alemania un estudio demostraba que el 80% de los creyentes en Alemania no sabían si tenían un don. Es preocupante esto, ¿no? Para las iglesias, porque muchas veces nos limitamos a decir: es que yo no puedo servir porque yo no tengo dones, pero no es cierto. Tenemos por lo menos uno, porque el Señor
así nos ha capacitado, porque el Señor así nos los ha dado. Acá lo interesante sería descubrir cuál es tu don y, por supuesto, ponerlo al servicio de Dios. Entonces, somos el cuerpo de Cristo y como un cuerpo, nosotros nos necesitamos mutuamente. Y si tú no asistes regularmente, ¿quieres que te diga algo? Nos haces falta. Si tú vienes y por unas temporadas te vas y de repente regresas, el tiempo en que tú no estuviste, algunos otros hermanos, algunos otros congregantes tuvieron que suplirte, tuvieron que hacer lo que a ti te correspondía. Desafortunadamente, hoy en día y atravesando esta situación de la pandemia, ha sucedido algo en las iglesias. Las iglesias se han diseminado. Yo recuerdo aquellos tiempos cuando empezábamos las transmisiones. Yo como que llevaba un registro de los que estábamos conectados, y los primeros domingos, las primeras transmisiones, éramos más de 200. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor había temor, ¿verdad?, de que esta pandemia nos llevaría con Cristo, porque a lo mejor no sabíamos, había mucha incertidumbre que iba a pasar. Y como que la cosa se fue relajando, y hoy día la verdad que vemos a pocos, en algunas ocasiones hay buena asistencia ahí conectados, pero lo importante es que son fieles, están, y eso es súper importante. Acá la idea es permanecer, es echar raíces, es no estar buscando iglesias de acuerdo a nuestra comodidad, ¿sí? Yo recuerdo un testimonio de un pastor. Por allá en el 2005 tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, y acudí a una iglesia en una ciudad que se llama Irving, Texas, muy cerca de Dallas. Y este pastor comentaba que en una campaña evangelística en la cual lo invitaron a predicar en el estado de Chiapas, en un lugar muy apartado, ahí dentro de la selva, él llegó y llegaron los hermanos que vivían muy distantes del lugar donde la iglesia se reunía, y decían: pastor, he salido a las 5 de la mañana porque sé que hoy debo de estar puntual. Y a mí me llamó mucho la atención. A veces nosotros empezamos a excusarnos, empezamos a ver cosas con las cuales queremos justificar nuestra falta de compromiso. Empezamos a justificar que si el clima, que si la desvelada, que si los trastes, que si demás. Mira, quiero mostrarte. Esta es una lista, puedo llamarle yo, o quise mencionarla así, como la lista del enemigo, la lista del mentiroso, ¿sí? ¿Tú sabes quién es el mentiroso? Pues el príncipe de mentira, Satanás. Dice, algunas razones por las cuales algunos creyentes no se congregan. Dios está en todas partes y en mi casa le adoramos. Hace frío. Bueno, ya pasó el frío, entonces ya después dice, no, pues es que ¿sabes qué? Hace calor. El horario no me acomoda. La enseñanza es aburrida. ¿Cómo quieres ser edificado si te parece la enseñanza aburrida? Otra cosa, ¿cómo quieres ser edificado si crees que siempre dentro del púlpito, dentro de la instrucción, dentro de la enseñanza, dentro de la presentación de la palabra de Dios, dices tú, siempre dicen lo mismo? Ese pastor no me gusta cómo enseña. No quiero hacer referencia a ninguno de los de aquí. No es un comentario que aquí se escuchó, pastores, despreocúpense. Ese pastor no me gusta cómo enseña. ¿Debo ir a jugar fútbol? Era una de mis aficiones, y los domingos era así como reservado el espacio, ¿no?, para ello. Pero cuando tu vida es otra, tienes que dejar las cosas pasadas, tienes que dejar lo que no te edifica, lo que no es bueno para tu familia. Tengo mucha ropa que lavar. Las hermanas no quedaron excusadas, Tengo mucha ropa que lavar. Bueno, a menos que
haya hermanos como yo que también lavo ropa. Hay mucha ropa que lavar. Estoy muy desvelado. Posiblemente ese desvelo puede ser justificado si estuviste enfermo, pero si estuviste de fiesta el día anterior, híjole, qué preocupante. Ir a menudo a la iglesia es fanatismo. Y sabes, esta lista puede ser tan grande como tú se la permitas al enemigo. Entonces, necesitas hacer un esfuerzo, necesitas animarte, necesitas orar el domingo y decir, Señor, dame fuerza a pesar de mis debilidades, a pesar de mis estorbos, a pesar de todo lo que va en contra de que yo quiera estar contigo hoy, con mis hermanos, alabándote y glorificándote. Y sabes, quiero compartirte algo. Muchos de nosotros los cristianos decimos, es que quiero pasar la eternidad con mi Dios. Y es triste darte cuenta que a veces ni el tiempo del domingo, y no quiero ser ritualista y no quiero que me escuche a tradicionalista, ¿no? De que solamente voy al domingo, paso lista y a partir del lunes vivo mi vida como cualquiera. ¿Sí? Es triste saber que muchos cristianos queremos estar en la eternidad con Jesús, pero no sacrificamos o no nos esforzamos por estar algunas horas con Él, aquí alabándole. El escritor del libro de los Hebreos, como hace un rato les comentaba, veía situaciones que no iban bien en los inicios allá cuando la iglesia del primer siglo se reunía. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Como hermanos necesitamos estimularnos al amor, a las buenas obras. Y miren, no dejando de congregarnos como algunos, en ese entonces ya había problemas y algunos ya lo estaban teniendo como costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y hoy te quiero decir, tú que ya te estás acostumbrando, no permitas que el enemigo te ponga esa lista interminable que hace un rato revisamos. Y tú como nuevo creyente es una advertencia para que veas que ya hay algunos o habemos algunos que en algún momento fallamos, hay unos que están fallando. Entonces no te acostumbres, no es bueno dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque pierdes bendición, porque nosotros creemos que solamente la bendición se recibe el domingo, pero quiero decirte, en todas y cada una de las actividades en donde se predica la palabra de Dios, hay bendición. Y en ocasiones la menospreciamos, en ocasiones no ponemos atención, no nos conectamos. Yo alguna ocasión platicaba, ¿no? de eso que vivimos durante la pandemia, y había quienes decían, pues ya, abramos el templo, ya, ¿cuándo nos vamos a reunir, Pastor Víctor? Ya queremos estar en X o Y congregación, ya están, ya queremos. ¿Y qué creen? Se abrió y los que pedían, no los hemos visto. No los hemos visto. Entonces, muchas veces queremos proyectar nuestra espiritualidad a través de comentarios, a través de cosas que en ocasiones publicamos en nuestras redes sociales, pero no van acorde a lo que estamos viviendo, no van acorde a nuestro día a día en nuestra vida o en nuestra relación con nuestro Dios. Y mira, quiero perfilarme ya al final con estas verdades bíblicas, aunque no son textos bíblicos como tal, pero sí son cosas prácticas que hoy yo quiero invitarte a que tomes en cuenta para permanecer, para congregarte, para crecer, para fortalecerte, para que puedas ser edificado y que puedas compartir con los demás. Todo nuevo creyente debe tener un ferviente deseo de congregarse, pues, ¿cómo no? Si somos nuevas criaturas,
Hoy tenemos el deseo imperante de que sea domingo para estar, para servir, para escuchar al hermano, para que el hermano escuche cuáles son mis necesidades. Necesitamos aprovechar cada oportunidad para crecer y fortalecer nuestra fe. Ningún cristiano puede madurar su fe solo. Tienes que tener el cobijo de una iglesia, estar arropado con un grupo de creyentes y, por supuesto, recibir dirección e instrucción de un pastor. Recuerda que juntos somos el cuerpo de Dios y nos necesitamos mutuamente. Necesitamos ser capacitados para compartir el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es declarar a las personas que Cristo murió en la cruz, que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día para estar a la diestra del Padre. Ese es el mensaje que necesitamos compartir. En ocasiones a veces decimos, es que no estoy capacitado, es que no me sé los versículos que debo presentar al pecador, es que no me atrevo. Es que no tienes que tener un estudio teológico impresionante o no debes de saberte un número determinado de versículos bíblicos para presentar el Evangelio. Simplemente muéstrales, compárteles qué ha hecho Dios en tu vida. Y ese tema, si no viste la transmisión de hace 8 días, revísala en nuestras redes sociales. Paco Patricio nos presentó una enseñanza muy práctica en relación a ello. Busca la unidad y el amor entre los cristianos. Es muy bonito, es muy gratificante, es edificante estar aquí entre los hermanos, estrechar las manos, escuchar sus necesidades, aplaudir los logros, ver cómo Dios ha respondido en sus vidas y también, asimismo, dolernos cuando ellos están pasando dificultades y apoyarlos, por supuesto, en oración, ¿sí? Y para terminar, solamente quiero que reflexiones. ¿Cómo está hoy tu vida en relación a la práctica de esta disciplina? Han transcurrido quizá 40, 41 semanas de este año 2022. ¿Has estado fallando? ¿Has sido intermitente? Hoy pide a Dios que este contenido, ora para que pueda darte fuerza, para que te animes y para que regreses. Porque recuerda, si no estás aquí, no crecerás. Y quizá si tú decides ya no regresar o estar de manera intermitente, tú eres salvo seguramente porque ya tomaste tu decisión por Cristo. Pero nosotros que somos papás debemos de preocuparnos por nuestros hijos. ¿Tienes la certeza de que tu hijo ya entregó su vida al Señor? Si no lo hace aquí en la iglesia, si no lo hace en un ambiente espiritual como el que nosotros vivimos aquí, seguramente allá afuera no lo va a hacer. Entonces estás exponiendo, ¿verdad?, a la muerte espiritual de los tuyos. Y por el contrario, si tú has sido fiel, si tú has permanecido, ora a Dios para que Dios continúe en ti ese sentir y que busque que esa permanencia se solidifique y que así mismo puedas ser ejemplo y puedas animar a los demás. Muchas gracias por haber estado en este miércoles de punto de partida. Te doy las gracias por haber escuchado atentamente este mensaje y que el contenido que hoy se presentó sea de bendición para tu vida. Buenas noches.